Hola, mi nombre es Diana Jimena Ángeles Peralta, vengo del grupo 2TM2 y hoy les estaré exponiendo sobre el cuento Batallas del Desierto. Espero y les guste. Batallas en el Desierto fue escrita por su autor José Emilio Pacheco, quien nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1939 y murió el 26 de enero del 2014 a los 74 años. Fue un escritor mexicano que publicó poesía, novela, crónica, críticas literarias, ensayos y traducciones. Sus obras más importantes fueron Los elementos de la noche, que se publicó en 1963 con un poco más de 20 años, y enseguida fue su novela de El viento distante. La editorial que se publicó el libro fue la editorial Era y sus páginas tienen 37 o 68. La relación del título con la historia del cuento se trata sobre un juego que jugaban los niños de la escuela en que iba Carlitos. Jugaban los niños en el patio de la escuela a la hora del recreo, donde era un campo inmenso de tierra, como un baldío. Entonces, semejante a eso, se parecía a un desierto, donde se enfrentaban en una guerra y pues los niños le llamaban así al juego. Eh, Otro título que le pondría a la obra podría ser El amor inocente, por lo que comenzó a surgir emociones Carlitos a Mariana, que en un momento les estaré contando sobre de qué se trata. Y yo creo que sería eso, un amor inocente. El tema del libro. El tema del libro se trata en sí de una amistad entre Carlitos y su mejor amigo. Tiempo después se conocen, juegan y su amigo Jim lo invita a su casa, en el cual conoce a su mamá, que se le hizo totalmente bonita. Literalmente fue amor a primera vista, pero terriblemente ella estaba en sus 20 y Carlitos aproximadamente tenía 9 o 10 años, entonces era un amor imposible. El resumen del libro trata de en sí cómo los niños al principio juegan, se hablan, platican y después Carlitos, como les dije, conoce a la mamá de Jim, quien era su mejor amigo, entonces en sí era una traición para Jim. Después la va a buscar, piensa en ella, pero terriblemente sus papás lo ven como algo, como un pecado. Y solo era una fantasía de un niño, no era otra cosa. Pero al pasar de los años, este Carlitos nunca la olvidó. Entonces, pues su amor siguió a lo largo en su desarrollo, o sea, no se olvidó de Mariana. La descripción de los personajes importantes: Carlitos, el personaje principal, sería un niño pequeño, inocente, testarudo y muy inteligente, sobre todo. Jim sería su mejor amigo, juguetón, simpático, un poco enojón y compartido. La mamá de Carlitos sería una mujer que se encarga de la casa, que se encarga de sus hijos, un poco religiosa y le importa mucho lo que diga la demás gente. Mariana, la mamá de Jim, es una joven que está en sus 20, muy guapa, arreglada, con una piel muy bella y un carisma muy lindo. Y el profesor, su profesor de Jim era un poco simpático y divertido. Le hacía chistes a todos y trataba de que entre sus alumnos hubiera una relación sana, ya que pues, siempre había bullying entre ellos. En el análisis del personaje que yo voy a escoger es el de Carlitos. Pienso que Carlitos es un niño muy inteligente, aunque tiene una poca edad. Piensa a futuro muchísimo, entonces igual ve cómo piensan los demás, su amigo, qué dirá,
sus papás, sus hermanos, pero a él no le importa, él no piensa que es algo malo enamorarse, o sea, simplemente las emociones que sintió por Mariana los veía como algo dulce, mientras que sus papás lo hacían sentir mal. El personaje que me parece poco interesante es la mamá de Carlitos. Me parece un personaje un poco interesante, mmm, por el simple hecho de, pues, sus ideologías no estaban correctas, o sea, no me parece justo que mandara a terapias y a hacer oraciones a su hijo cuando simplemente fue un amor de niños lo que tuvo. Sin embargo, ella, lo más importante que era en su vida era cómo la verán los demás y el que dirán. Entonces no se me hacía justo, no se me hacía una buena persona. Y también era, pues, yo digo que fue educada a la antigua. El el narrador en el que está hecho este cuento es homodiegético, ya que Carlitos es el que está viviendo toda la historia y la está narrando. La frase que utilizaría para expresarlo sería: éramos tantos hermanos que no podía invitar a Jim a mi casa. Mi madre siempre arreglando lo que dejábamos tirado, cocinando y lavando ropa. El tiempo externo en que se basa la historia es más o menos en los años 50, en el gobierno de Miguel Alemán al, y en el tiempo que se narra es en el pasado y un poco presente al final de la historia. Y la narración dura años, ya que al final se ve como Carlitos creció y narra cómo se expresa en esos momentos. El espacio de la historia se desarrolla en la Ciudad de México, en una colonia. Se narra en la escuela y en la casa de Carlos y en la casa de Jim. El momento favorito para mí fue cuando Carlitos le expresó sus sentimientos a Mariana y ella lo tomó tan lindo y se sintió tan simpática y se le expresó de una buena manera que su amor pues no podría ser un amor como cualquier otro porque ella era mucho mayor que él. Y el momento que menos me gustó fue cuando al final le dijeron que ella había muerto y él simplemente se quedó con sus sentimientos y me pareció injusto que después de tiempo no se pudo arreglar con Jim. El final, eh, en sí, el final me pareció un poco inesperado. La muerte de Mariana y cómo murió también. Cómo Jim se quedó con el rencor a Carlitos y pues dejaron de hablar simplemente. Ese final no me gustó mucho. Las frases que más me gustaron fueron tres. La primera es enamorarse sabiendo que todo está perdido y no hay esperanza. La segunda es la guerra. Cualquier guerra me resulta algo como lo que hacían en las películas. Y la tercera, yo frente a ella, mirándola. No sabía qué hacer, no probar el bocado o devorarlo para halagarla. Mi opinión del cuento es algo... Es un cuento que me parece instantáneo. Lo puedes leer en menos de 2 días. Me parece que su trama fue algo que puede pasar en la vida real. Es un relato realista. ¿Y cómo puede pensar un niño tantas cosas a esa corta edad? Como sus emociones son tan intensas y apasionado, sobre todo. Y también que mi opinión es, me di cuenta de que ahí ven mucho el qué dirán las personas. Es muy importante el qué dirá la gente y cómo te ve la gente a ti. Eso se me hace un poco egoísta, pero pues es lo que noté. Espero que les haya gustado mi exposición del cuento. Gracias.